Buenas tardes con todos. Es un gusto volver a compartir esta sala de la Biblioteca Nacional, aunque bajo modo virtual, pero creo que de alguna manera va a llegar al público que desea conocer un poco más del mundo de la redacción científica. Eh, en primer lugar, debería eh, aclarar algunas cuestiones que son necesarias decirlas ahora, ¿no? El asunto que tiene que ver con la redacción científica son realmente especializaciones o cursos que toman algo más de tiempo. Es difícil que en una charla de 45 minutos podamos agotar o por lo menos dotar al investigador de herramientas completas para que pueda iniciarse en este mundo de la investigación, pero por lo menos vamos a dar algunos elementos necesarios esta, para que alguno se vaya interesando en este mundo de la producción científica que tan de moda está, bueno, y que tan necesario es para el país porque somos uno de los países que más bajos indicadores científicos tiene a nivel de la región. No hablo ya del mundo, sino de países muy cercanos al nuestro, ¿no? Y creo, no voy a perder más tiempo porque eh, comenzaré con los elementos o algunas cuestiones fundamentales que se requieren para iniciarse en, en este famoso camino, sendero que nos lleve a la producción científica y que nos haga investigadores de alguna manera, ¿no? Eh, Sé que mucho de nosotros, y ustedes también, eh, siente que el publicar algún manuscrito en una revista es casi como un apaleamiento público de lo que uno está produciendo, ¿no? Pero en realidad lo que habría que conocer más son las características que tiene este tipo de comunicación científica y que se ha vuelto elemento indispensable en los países. Hay que recordar que la mayoría de países eh, que analizan sus indicadores de ciencia y tecnología básicamente los centran en lo que podríamos denominar producción científica. También en la figura de la izquierda podemos ver por qué proceso pasa una revista y en la segunda imagen podemos ver que el publicar un artículo casi es como querer ingresar a un castillo inexpugnable, ¿no? Estas imágenes las he tomado de Nature y creo que de alguna manera explican la visión o la imagen que tiene el investigador con respecto a las revistas científicas y además indizadas. Bueno, y este mundo de la redacción científica antes tenía tres elementos bajo los cuales un artículo podría ser publicado, ¿no? Primero era, obviamente, que el autor elucubrara, pensara qué es lo que quería investigar, se lo mandaba a un comité editorial de una revista y finalmente el artículo se publicaba, ¿no? Allí terminaba el papel del editor y terminaba el papel del autor. ¿Qué pasaba con nuestro artículo? No lo sabemos. Probablemente llegaba a quienes debió llegar, probablemente sí, probablemente no. Llegó a estar en algún depósito, alguna biblioteca, se circuló el artículo, no lo sabemos. Entonces, para evitar que se publiquen artículos invisibles, como le llamamos ahora, la comunidad científica ha incorporado tres elementos más. Uno es la indexación
o la indización de revista, como quieran llamarle, yo prefiero llamarle indexación, y que establece algunos parámetros para que la revista tenga algunos elementos de calidad y, bueno, y pueda indizarse y que las bases de datos la reconozcan como una revista de calidad. Hay dos bases de datos a nivel mundial que indexan, que son las más reconocidas, que lo vamos a ver rápidamente. Luego, el estar indexado, publicar en una revista indexada, lo inmediato que hace con el artículo es darle visibilidad. Es decir, una revista indexada tiene más visibilidad que una revista que no lo está, de manera que inmediatamente cuando publicamos en una revista de estas características, probablemente también nuestro artículo tenga mayor cobertura entre la comunidad científica, porque, ojo que cuando uno comienza a investigar, prefiere revisar artículos en una revista de calidad que una que no los tenga. Yo no digo que las revistas que no estén indexadas no sean de calidad, pero más o menos el investigador ya traza sus preferencias y siempre optará por una revista que esté indexada. Y luego, otra de las cuestiones que hacen las revistas es establecer métricas e indicadores para saber cómo se va moviendo el artículo, de manera que la publicación es el inicio de otras actividades que tienen que ver con las métricas, la visibilidad del artículo y del autor. Ahora, no hay autor que no pretenda que su artículo sea lo más visible posible en la comunidad científica, porque eso le da la posibilidad de que su artículo reciba citas. ¿Y por qué es importante la producción científica? Porque, bueno, ya las comunidades a nivel mundial ya más o menos tienen una idea de cómo se mueve la ciencia y tecnología, y, por ejemplo, el CONCITEC ha creado el famoso RENACIT, que antes se llamaba DINA y Regina, donde da subvenciones a los investigadores que tengan un determinado número de artículos. De manera que el Perú también entró en esta onda de promocionar los investigadores a partir de su producción científica. De manera que en el Perú ya tenemos RENACIC y creo que es un gran logro. Además, que quien está en RENACIC recibe una subvención por parte del Estado. O sea que producir ciencia, de alguna manera, es rentable para el investigador. Pero bueno, el mundo moderno, y cuando uno quiere incorporarse a las comunidades científicas, no es difícil, pero tampoco es sencillo. Ya casi el investigador tiene que tener o tiene que manejar su perfil y actualizarlo y moverlo y producirlo y difundirlo casi personalmente. Entonces, el autor tiene que incorporarse a una serie de plataformas donde pueda ser visible como autor. Por ejemplo, tenemos una plataforma abierta, sería el Google Scholar, o el Google Académico, como quieran llamarlo, que el Google va sumando, cuando uno crea su perfil, va sumando las citas que va recibiendo de otros autores en el mundo, y más o menos nos da una radiografía de cómo va evolucionando en términos de visibilidad nuestra producción científica. Una red académica por excelencia es ResearchGate, que también nos difunde nuestra producción científica, pero también nos da la posibilidad de integrarnos a redes de investigación que están proponiendo otros investigadores del mundo continuamente. Ya algunos conocerán el ORCIC, es norma nacional que promueve el CONCITEC, de manera que un DNI de investigador parte del ORCIC. O sea, investigador o persona que quiera publicar y no tiene su ORCIC, va a tener que crearlo inmediatamente. La creación de perfiles en ORCIC es gratuita. Inmediatamente que uno sube su perfil, le da un número que funciona casi como un DNI y le da la posibilidad de
incorporarse o poder publicar, porque ya la mayoría de revistas que están indizadas solicitan el ORCIC de cada autor. Y las bases de datos también tienen plataformas que van creando perfiles para los autores. El Web of Science tiene Publons, que es una plataforma que además provee árbitros, nos comunica con una serie de personas en la comunidad científica. El Research ID, que es de Scopus, y así. Tenemos una serie de plataformas que el investigador tiene que tener para poder integrarse a la comunidad científica. De manera que ahora tener un perfil digital es casi imprescindible para quien pretenda ser un investigador. Estas son las dos bases de datos que muchos autores denominan duopolios. Uno es el Wake Up Science, que aglutina una serie de revistas que considera que tienen una calidad determinada, y estar en Wake Up Science o en el Core Collection ya creo que es un gran logro que ha tenido una revista, y publicar en una revista que esté en el Core Collection del Web of Science ya es un gran logro para el autor. Ahora, no solo es publicar en una revista indexada, sino saber en qué cuartil está la revista. O sea, si en el cuartil 4, cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1. Ahora, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos ya te están obligando no solo a publicar, sino a publicar en revistas que estén en el cuartil 3, o en el cuartil 2 o el cuartil 1. De manera que esto de hacer ciencia cada día es más complicado. Pero hay que entrar a esta dinámica para poder publicar. El otro gran conglomerado sería Scopus, que depende de Elsevier. La primera depende de Clarivate, y esta depende de Elsevier, y es la otra gran base de datos a las revistas indexadas. En el ámbito latinoamericano yo creo que, creo que Cielo ha ocupado un espacio bastante importante para la difusión de la ciencia, porque antes el investigador veía un poco más lejana la posibilidad de publicar en revistas de otros contextos, ¿no? Era muy difícil, era muy difícil. Ahora Cielo nos ha acercado a la producción científica, patrocina una serie de revistas peruanas. En el Perú hay 34 revistas indexadas en Cielo, y nos da la posibilidad de comenzar a publicar en bases de datos que tienen alguna calidad, en revistas que se encuentran en bases de datos. ¿Y por qué es importante la producción científica? Les pongo solo de ejemplo esto, siempre lo pongo en mis clases, el famoso ranking de Shanghái, que de sus 100% de indicadores, el 60% está centrado en la producción científica. Y esto significa que una universidad que tenga una producción científica más grande, probablemente pueda incorporarse entre las primeras 500 universidades del mundo. Y, como verán, el fuerte de la evaluación es la producción científica, publicar en Nature o Science, o estar en el SCI Citation Index, que es el Web of Science, que ya dijimos es una de las bases de datos más poderosas del mundo. Entonces, ven lo importante que es, no solo para el país, sino para las universidades y las instituciones que quieren denominarse de investigación. Cualquier indicador de calidad académica siempre va a tener un componente de producción científica, y obviamente las instituciones que tienen mayor producción científica son las que se van a posicionar mejor en los rankings que hacen a nivel mundial. Hay que tener algunos criterios o hay que tener en cuenta algunos elementos
para antes de comenzar propiamente a investigar, porque creo que el error que a veces cometemos es tratar de investigar un tema directamente sin haber tomado en cuenta algunos elementos que tienen que ver con el universo de la producción científica, pero también con el propio investigador. Así es que esto es algo que cuando hacemos la elección de un problema o un tema para investigar, inicialmente lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, que este tema tenga algún tipo de afinidad con nuestro perfil, porque si bien es cierto para algunos la investigación es pesada, tediosa, imagínense si elegimos un tema de investigación que no se adecua a nuestro perfil o a nuestras preferencias de investigación. Entonces, esta pesadez, esta complejidad de la investigación se va a hacer más tortuosa. Entonces, como primer elemento, recomiendo que investiguemos los que nos gustan, para hacer que la investigación también sea de alguna manera satisfactoria para nosotros, nos motive, nos dé vigor para investigar, ¿no? Ya si investigamos un tema que para nosotros ya suele ser como un castigo, la investigación probablemente no llegue a buen puerto y va a ser muy dificultoso. Hay que ver la posibilidad de las fuentes. Yo sé que ahora es un poco menos complejo este asunto de acceder a fuentes de información, pero con la aparición del Open Access hay una posibilidad muy grande de acceder a la mayoría de fuentes eh, y la mayoría de universidades. Hablo de universidades porque las universidades son las que aglutinan de alguna manera la mayor cantidad de investigación del país, ¿no? Creo que aglutinan algo más allá del 80% y algo menos del 90%. Entonces yo creo que las instituciones dedicadas a investigación poseen bases de datos donde quien desee investigar puede acceder a ellas. Pero cuando hablo de fuentes asequibles también me refiero a que cuando tengamos ese desafío de querer comenzar a investigar, hay que tener la certeza de que contamos con fuentes necesarias para realizar la investigación. Yo en mi experiencia como docente he tenido lo reconozco, dos fracasos con un par de tesistas que me plantearon un par de temas que para mí personalmente eran valiosos, necesarios de investigar, pero no contábamos con las fuentes necesarias como para que sea un tema de investigación. Entonces entonces ahora cada, cuando alguien quiere comenzar a investigar, le digo, a ver, vamos a ver si tenemos el saco de referencias bibliográficas como para comenzar a hacer eh, un artículo, ¿no? Eh, También otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que los temas sean manejables para el investigador. Cuando digo temas manejables para el investigador, no me refiero a su capacidad, a su coeficiente o sus capacidades cognitivas, sino más bien me refiero nuevamente al perfil, que sean temas que uno pueda resolver sin problema alguno. Es decir, no complicarse con temas que, por ejemplo, están reñidos con especialidades que no conocemos. Eh, hace poco había alguien que estaba estudiando la muerte en la literatura de Ciro Alegría y terminó complicándose tanto el trabajo, eh, por ejemplo, cómo percibe la muerte un filósofo, cómo percibe la muerte un médico, cómo percibe la muerte otro profesional, un religioso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas a iniciar un trabajo cuando ni siquiera has definido
de qué punto partes en relación con la muerte. Entonces, no sabes si le vas a dar un tamiz filosófico, un tamiz religioso, un tamiz médico. Entonces, no hay que complicarse la vida con temas que son complejos probablemente para el conocimiento que tenemos, ¿no? Yo también, y la cooperación es una gran salida para poder comenzar a investigar. Por ejemplo, yo no conozco mucho de ciencia de los datos, trabajo con alguien que conoce mucho de ciencia de los datos y hemos hecho una asociación que por ahora es fructífera. De manera que asociarse con una persona que puede complementar nuestros conocimientos también es un, es un beneficio para lograr que una investigación vea la luz. En cuanto a la metodología, también es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero creo que es la parte medular de un artículo científico. Si la metodología está mal construida, mal diseñada, probablemente el artículo también llegue a estar mal elaborado. De manera que la elección metodológica es una de las cuestiones fundamentales para cuando uno quiere comenzar a realizar o desarrollar un artículo de investigación. Recomiendo también en este caso que revisemos las fuentes y hay metodologías que ya son probadas y que no nos van a dar dificultades en la aplicación. También digo en clase siempre que muchos de los trabajos descriptivos abusan de la encuestitis, ¿no? O sea, muchas encuestas que a veces, en lugar de esclarecer el trabajo de investigación, lo terminan echando a perder. Entonces, la elección metodológica es una de las cuestiones previas. Miren, estamos hablando antes de echar mano a la propia investigación. Y el alcance, no hay que ser tan ambicioso porque ya sabemos que el artículo científico solo resuelve un y absolutamente un problema. O sea, no, a veces cuando alguien comienza a investigar quiere resolver este problema, este y el otro, y ya eso hace inmanejable un artículo. Acuérdense que el artículo se caracteriza por ser muy directo en sus apreciaciones. No hay lugar a una redacción tan abultada como lo es la tesis. O sea, es la contraparte de la tesis. O sea, hay que tratar de ahorrar palabras, como dirían algunos. Entonces, el alcance creo que es algo que también hay que decidir antes de echar la mano a la propia investigación. Algunos, por ejemplo, me han propuesto estudios de la Universidad Peruana. Hay 128 universidades licenciadas, 24 regiones. Imagínense quién puede estudiar 128 universidades en 24 regiones. Hay públicas y privadas. Entonces, es complejo. Entonces, hay que determinar un alcance que además pueda ir de la mano con las limitaciones que tenemos. Identificar el problema de investigación, aunque parezca algo esto sin sentido, sí tiene mucho sentido. A veces involucramos en un artículo más de un problema de investigación y ya como lo dije hace unos instantes, el problema tiene que ser solo y absolutamente uno. El estado de la cuestión para ver la pertinencia de la investigación. Hay temas de investigación que están muy saturados, o sea, donde hay una producción científica en la que ya nos queda poco por investigar o por decir. Entonces, no toquemos temas que ya o han perdido interés o se ha producido mucho acerca de esos temas. Y ese es también uno de los criterios para que te rechacen tu investigación, o sea, porque probablemente no dices nada nuevo en relación con el contexto actual.
Entonces, hay temas que... Entonces, hay que echarse a revisar también en, en las bases de datos para saber si el tema que queremos comenzar a investigar tiene algún tipo de posibilidad de que sea aceptado en una revista. La viabilidad, ya eso tiene que ver con lo económico, con la cuestión de tiempo, con lo geográfico. Hay una serie de factores que determinan la viabilidad. Y esto tiene que determinarse antes de echar a andar toda la maquinaria para la investigación. La pertinencia, que es muy... que creo que es uno de los factores que debe tomar en consideración el investigador, porque hay temas que se inician y se agotan muy rápidamente, ¿no? Y les doy como ejemplo la pandemia, el COVID. Se han recibido artículos de, no solo de la perspectiva médica, sino de la educación, eh, eh, desde el gobierno, cómo se maneja un Estado en tiempo de pandemia. Han tenido un auge enorme, que ya está decayendo. Entonces, si queremos trabajar algo sobre la pandemia o el COVID-19 y queremos publicarlo de aquí a un año, probablemente ya ese artículo no tenga interés para muchos, porque en ese interín ya deben haber publicado muchísimos cuestiones que tú recién vas a poner en discusión en un comité editorial de una revista. De manera que se debe publicar en el momento preciso. Si hay que apurar la publicación, hay que acelerar el paso, pero hay temas que dejan de tener vigencia en periodos muy cortos y si nos demoramos, esto puede ser frustrante para nosotros. Todo lo que se afirme en un artículo científico o todos los indicadores o todo lo que se trabaje en un artículo debe ser demostrable. Es una característica de la metodología de la investigación científica, entonces justamente en una reunión que tuvimos un poco alguien me decía, dice que el Perú es un país pobre. Sí, pues, pero tienes que decir bajo qué indicador señalas que el Perú es un país pobre. Porque el ingreso per cápita no llega, porque, no sé. Pero bueno, en un trabajo de este tipo, todo lo que se afirme tiene que ser demostrable. Y para eso se desarrolla la metodología. Hay muchas razones por las cuales se puede rechazar un artículo científico. Y creo que esto de alguna manera resume lo que he dicho en las dos primeras, en los dos primeros PPT. No examina un tema científico importante. Por eso es necesario estudiar el estado de la cuestión, las tendencias de investigación y ver si nuestro artículo tiene un espacio por la originalidad que tiene en el mundo académico. No hay que producir cosas que ya las comunidades de investigación no están viendo. No fue original. Es decir, no aporta conocimientos nuevos. No aporta conocimientos nuevos. Entonces, la mirada del autor, cuando hace un artículo científico, tiene que ser novedosa, novedosísima, porque si no, el artículo no cuaja, no va... yo sé que muchos, por ejemplo, investigan bibliotecas públicas, y ¿qué hay que decir de bibliotecas públicas? Realmente muy poco, pero si le das una mirada diferenciada, probablemente el artículo tenga mucho valor para las comunidades. Hace tiempo trabajé algo con Valeria Saavedra, y por ejemplo, ¿qué planteó como novedoso? Las bibliotecas públicas como centros para combatir la alfabetización, el analfabetismo funcional. Ahora todo el mundo habla de alfabetización informacional cuando todavía tenemos un analfabetismo, un saco de analfabetos funcionales enorme. Yo creo que es una de las funciones que deberían tener las bibliotecas públicas. Pero bueno, pero lo que yo creo no. Pero esa es la mirada que tiene que dar un investigador a su trabajo. O sea, una mirada nueva para que sea aceptada nuestro trabajo de investigación.
A veces no se prueban las hipótesis que uno propone y obviamente si uno afirma algo que no está en el diseño ni en los resultados de la investigación, obviamente que algo marcha mal en ese trabajo de investigación. A veces está mal escrito. Yo siempre recomiendo dárselo a algún compañero que redacte un poco mejor que nosotros, o en todo caso echarle mano a un corrector de estilo, porque creo que un corrector de estilo nos va a ahorrar mucho tiempo con las revisiones gramaticales y a veces hasta ortográficas. De manera que no se confíen en el Word, en el corrector automático. Siempre creo que hay que tener alguien que domine bien la lengua para publicar. Y eso es una de las cuestiones por las que rechazan artículos, por no estar bien escrito. Ya voy media hora, creo que esto va a ser frustrante, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo científico y un ensayo, digamos, literario? Que el artículo científico siempre, siempre, siempre va a brindar el resultado de una investigación. Mientras que la redacción ensayística o literaria es lo que podríamos llamar en términos comunes es floro. Es embellecimientos, son suposiciones o especulaciones que tiene el autor de un tema, que ve el futuro sombrío, de repente lo ve radiante, pero son puntos de vista que difieren de la redacción científica, que siempre va a ser el resultado de una investigación, a diferencia del ensayo, que todavía muchos editores confunden y que reciben ensayos en lugar de recibir artículos científicos. Es claro y preciso y se describen hechos, se basa en hechos, ese es el asunto. O sea, no en especulaciones. Te dice que hay un problema, demuestra el problema y probablemente resuelve el problema. O sea, no es especulativo. Y allí creo que la gran diferencia con un ensayo literario. ¿Cuáles son los dos elementos que tiene un artículo científico? Bueno, primero, dar a conocer los resultados de una investigación, como lo hemos dicho ahora mismo, y seguir un estilo normalizado de redacción que toda revista exige. Como sabrán, actualmente hay más de 1500 estilos de redacción, de manera que no hay revista que no tenga un estilo. Las más conocidas son APAS, la utilizan en la Universidad de San Marcos, creo que muchas universidades también, pero el artículo científico tiene dos componentes: dar a conocer los resultados de una investigación y estilos de redacción normalizados. Ojo, que las APA no son un estilo de citas que muchos piensan, son un estilo de redacción. Tienes normas para los párrafos, para las figuras, para los gráficos, etc, etc, etc. No es solo para citar referencias. Ese es el error en que incurren un montón de investigadores. O sea, piensan que APA es, cuando uno habla de APA solo se refiere a la cita, pero en realidad es un estilo de redacción. ¿Cuál es el basamento de los artículos científicos? Básicamente este famoso IMRID. Yo creo que eso deberíamos internalizar en el cerebro, que es simplemente introducción, metodología, resultados y discusión. Esos son, a ver, por ahí escucho un paradero. Entonces, son los 4 elementos que tienen todos los artículos. O sea, algunos con modificaciones ligeras, pero en realidad todos tienen la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo. ¿Qué se estudió o qué se investigó? ¿Cómo se investigó? ¿Qué hallazgos tuvo la investigación? ¿Y qué significan para la comunidad estos hallazgos? Así de sencillo. Así de sencillo. Esto es... Por favor, por favor, hay un ruido. Gracias. Vamos a seguir. Por ejemplo, esta es la estructura que propone el APA para hacer un artículo.
y tiene la portadilla donde considera el autor, la afiliación institucional, el título, el resumen, que es imprescindible, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados y finalmente la discusión. Son los elementos que el APA ha considerado para la estructura de un artículo científico. ¿Qué debe hacer un título? Para muchos, poner un título es algo muy, pero muy sencillo, pero también a veces los títulos inducen al error, de manera que el título del artículo debería describir el contenido y debe precisar qué vamos a incorporar en el contenido, porque si no, ojo que cuando uno revisa una base de datos ve título, resumen y palabras claves. Usualmente el investigador no llega al contenido propiamente dicho. Entonces, el artículo es uno de los elementos, el título es uno de los elementos imprescindibles para cuando uno hace un trabajo de investigación. Miren, encontré este libro que decía Honor, Intimidad e Imagen. Siempre que pregunto qué significa, todo el mundo me dice, bueno, tiene que ver con la ética, con la filosofía. No, pero en realidad es un libro de derecho. Y ven qué problemas ha causado el autor porque probablemente no llegue a su público que quiere leer este libro, porque el título correcto hubiera sido Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero el autor se olvidó de poner una palabrita que era muy importante para el libro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado para cuando uno... la autoría también es complicada. Sé que muchos se han peleado por el orden de la autoría, pero es una cuestión que debería resolverse antes de comenzar a investigar. Siempre hay un autor que propone el problema, que da las pautas del problema. Entonces, si él lo propone, cuando busca cooperación o colaboración, también debería dejar claro que él es el autor principal, ¿no? Entonces, son cosas que deben dejarse claro siempre cuando uno comience a investigar. Eviten las peleas, o sea, digan quién va a ser el investigador principal. Ya cuando uno investiga un poco más, sabe siempre quién es el investigador principal. Así es que, pero igual hay que definirlo porque al final conozco de algunas rencillas por el orden de la autoría de los autores. Y esto aquí, el orden de la firma, eh, siempre, por lo menos en ciencias sociales y humanidades, el orden de importancia va en decreciente. El primero obviamente es el más importante, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ay, qué frustrante, ya vamos por los 42 minutos. Bueno, con un ORCIC podrían resolver los problemas de sinonimia. Y acuérdense que cuando se quiere publicar hay que ponerle el guión entre el apellido paterno y materno porque, como sabrán, todas las bases de datos son anglosajonas y el anglosajón recoge el materno como paterno. Y si no, les pongo este ejemplo de Vargas Llosa, donde su apellido es manejado en una base de datos de diferentes maneras. Pero el ORCIC ha resuelto en parte esa dispersión que teníamos como autores. El resumen también es importante. Les he puesto tipos de resúmenes, pero yo creo que debería tener el planteamiento del problema, un objetivo, el universo de estudio, la metodología y el resultado más, más importante del trabajo. Entonces, teniendo esos 5 elementos, yo creo que un resumen es redondo. Por tipos de artículos teóricos o, o descriptivos, varían un poco, pero en realidad hay que tener el planteamiento del problema, el de objetivo, el universo de estudio, el diseño metodológico y el principal hallazgo que tenga el artículo, ¿no?
El resumen, aquí ahí les he puesto modelos de... Le puedo dejar el PPT para quien guste. Y miren, este sería digamos, un resumen exhaustivo, ¿no? Donde ya uno podría determinar qué contiene el artículo sin llegar al contenido y saber de qué trata, ¿no? Estos, ya las tendencias son a hacer que los resúmenes cada día sean más explícitos y así lo están haciendo las revistas. Las palabras claves se elaboran por el propio autor. Yo creo que quienes nos movemos en el medio bibliotecario, tenemos un poco más claro esto de las palabras claves, pero los autores todavía incurren en errores, ¿ah? Tienden a incluir en las palabras claves eh, términos que no tienen significados si es que van solos, ¿no? Como poner tendencias, conceptos, eh, eh, y cosas que si las ponemos solas no tienen ningún sentido, ¿no? Sincronía. Entonces, hay que poner términos que tengan significados y que puedan significar algo si es que se recuperan solos. Igual pasa con los autores, cuando se estudia algún autor ponen Arguedas. ¿Y quién será Arguedas? Pues entonces tienen que poner José María Arguedas. Esa es la palabra clave correcta, pero todavía es algo en que los autores se van... la introducción debería tener estos elementos. Ya creo que estoy volando con el tiempo. Este es un tema que debería la naturaleza del alcance del problema, cuál es la hipótesis, las implicaciones que tendría el estudio y qué aportes también podría tener el artículo científico, ¿no? Hay que incluir antecedentes, y eso demuestra la sapiencia que tiene el autor o el manejo que tiene el autor de un tema. Ojo que los antecedentes son académicos. Muchos confunden antecedentes con reseñas históricas de las instituciones que se investigan. No, son trabajos que van en la línea de nuestra investigación, pero que se hicieron antes. O sea, no es una reseña histórica. Ese es un error también que es común en los que escriben o comienzan a escribir o investigar artículos científicos. La fundamentación, ya sabemos, es parecido al de una tesis, qué resultados espera, por qué y cómo va a resolver el problema. O sea, es algo, y todavía estamos en la introducción. Aquí en el diseño metodológico hay que incluir el universo de estudio, las herramientas, los materiales, los procedimientos, de manera que deje clara la, las modalidades bajo las cuales se va a investigar un tema, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. Los resultados, eh, allí se podría incluir todo lo que hemos obtenido a partir del diseño metodológico. No se incluye a veces todo porque hay resultados que a veces dejan de ser relevantes, entonces no hay que angustiarse por incluir todo lo que uno recolectó, sino todo lo que a uno le sirve en el estudio. A veces, por ejemplo, los datos socioeconómicos como género o edad o nivel de estudios sirven para hacer cruces interesantes, ¿no? Por ejemplo, si los cargos, si los cargos más altos de la Biblioteca Nacional, en qué edad se mueven, probablemente nos dé un dato interesante. Podría decir que son más jóvenes, son más viejos, pero a veces ese factor no funciona, entonces no tendríamos por qué utilizar el factor género, edad, nivel educativo, porque no siempre lo que propongamos va a ser todo lo que vamos a requerir para el propio estudio. Solamente se analizan los resultados que uno ve, no hace implicaciones del asunto. Y yo también le muestro esto siempre a mis alumnos y digo, por ejemplo, este mapa del Perú hay que connotar, o sea, decir qué vemos en el mapa. Algunos dicen, veo el mapa, pero no es eso. O sea,
se ven que, por ejemplo, las zonas más pobres son andinas, son altoandinas del sur, las zonas más ricas del Perú son costeñas, y miren, que son ciudades contra el campo, que la selva es una zona deprimida también a nivel económico. Entonces, miren todo lo que nos está brindando un mapa y donde el autor tiene que demostrar su sapiencia para poder analizar resultados. Y ahora lo vemos, ¿no? Con la famosa pandemia, el COVID-19, los autores, los analistas discrepan en cuanto a resultados, si sube, si baja, si ya estamos de bajada, si la bajada va a volver a subir, etc, etc, etc. Finalmente, la discusión, donde se hace una evaluación en líneas generales de lo que es un artículo y qué implicancias puede tener para la comunidad investigadora, ¿no? Si tiene algunas consecuencias teóricas, si es que hemos trabajado un artículo científico, y una serie de, si nos ha satisfecho la metodología utilizada. A veces la metodología falla un poquito y podemos sugerirle a quien continúe la investigación que mejore las cuestiones metodológicas. Hay una serie de elementos que se pueden incorporar en la discusión. Yo he tratado de correr para que esto se pueda describir en 45 minutos y ya termino con esta. También allí, como le he dicho, se pueden establecer las limitaciones que ha tenido el estudio y también podría uno determinar qué aportes está haciendo al conocimiento, ¿no? Es el fin que tiene un artículo científico, básicamente, ¿no? Y las conclusiones, ya creo que todos las sabemos, incluir solo conclusiones de los temas abordados y resueltos, los niveles de análisis que tuvo la investigación y qué hallazgos válidos, demostrables y aplicables tuvo esta investigación. Las referencias bibliográficas según lo establezca la revista, si hay apéndices, apéndices, y finalmente algunas revistas exigen notas del autor. Por ahora me voy a quedar ahí. He tratado de cumplir en la mejor medida con el tiempo y muchas gracias y no sé si habrán preguntas. Hola Alonso, muchas gracias. Gracias por gracias por la ponencia y sí, bueno, sí, estás cumpliendo con el tiempo. Si hay preguntas, las voy a leer. A ver, la primera pregunta es del señor Tobías Yaxahuanca. Él pregunta, ¿el ORCID es base de datos solo para revistas? No, el ORCID, lo vuelvo a decir, es como un DNI para el investigador. O sea, no tiene que ver con la revista, pero la revista te va a exigir ese DNI cuando quieras publicar. O sea, es un número que se le otorga al investigador y que solo le pertenece, al igual que el DNI, ese número a un investigador. Ah, ok, perfecto. Es un tipo de identificador para investigadores, obviamente, gracias a Silvia Gómez. Luego, tengo la pregunta fue del señor Tobías Yaxahuanca. Ahora, la pregunta que viene es del señor Luis Bravo. Dice, ¿cómo reconocer las revistas predadoras? ¿Las facultades de la Universidad Mayor de San Marcos cuentan con una lista de revistas para ayudar a publicar a los alumnos? De antemano, gracias. Bueno, hay revistas predadoras que se identifican rápidamente porque son las que no incluyen. Hay una lista de Bolts creo que es, donde incluye revistas que te reciben el artículo y te lo publican en 3 días. O sea, eso en el proceso editorial es imposible, porque si se arbitra y todo, no se puede hacer eso en tan pocos días. Y el segundo elemento identificable de una revista predadora es que te cobra y te puede publicar un artículo en 3 días. Yo creo que es una responsabilidad también del autor saber dónde va a publicar. O sea, ya es cierto que hay revistas que parecen académicas, pero son encubiertas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Correcto. Bueno, tenemos otra pregunta del señor Juan. Dice, buenas tardes, profesor. ¿Qué es un indicador para la redacción científica? ¿Y cómo se
la medición de indicadores dentro de este aspecto? A ver, un indicador, por ejemplo, los países para determinar los progresos en ciencia y tecnologías toman como indicador principal, no principal, como uno de los indicadores a la producción científica, es decir, cuántas patentes se han producido al año, cuántos artículos científicos y una serie de datos que tienen que ver fundamentalmente con la investigación. De manera que no hay Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que no tome a la producción científica como un indicador para ver si la ciencia en el país se desarrolla o no. Correcto. Tengo otra pregunta de la señora Yassi Belzabet. Dice, ¿qué elecciones metodológicas que no sea la encuesta sería mejor? Probar metodologías ya sólidas. Yo siempre recomiendo revisar las fuentes que existen en las bases de datos y tomar uno de estos modelos para poder aplicarlos. Hay un montón de metodologías que pueden aplicarse en un trabajo de investigación, pero eso es una labor previa a la realización del trabajo. Por ejemplo, hace poco comencé un trabajo de investigación con una tesis, por ejemplo, ver el perfil laboral de los estudiantes. Había un perfil de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que cumplía con los requisitos, lo hemos tomado, modificado, adaptado, y con ese estamos trabajando. Correcto. Tengo otra pregunta del señor Patrick Castillo. Dice, si decido no utilizar una encuesta para un estudio, ¿qué otro método podría usar? ¿Un artículo bibliográfico sería una opción para evitar realizar una encuesta? A ver, ya lo de la encuesta lo respondí con la pregunta anterior. No hay artículos bibliográficos, hay artículos de revisión. Los artículos, no he visto aquí los tipos de artículos porque lleva casi 3 horas en explicarlo. Los artículos de revisión son artículos que determinan la evolución de una determinada disciplina en un periodo de tiempo y eso nos ayuda a tener una visión más clara de lo que vamos a investigar. Sí, artículos de revisión son fundamentales y están basados en fuentes documentales. Por ejemplo, mi último artículo sobre disinformation es un artículo de revisión prácticamente, para ver cómo ha evolucionado ese concepto en la pandemia. Correcto, gracias. Bueno, y tengo la última pregunta, que es de la señora Gladys Lizana. Dice, ¿qué valoración tiene un artículo de opinión que tiene citas y referencias bibliográficas? Es que los artículos de opinión, propiamente no hay artículos de opinión. Y muy pocas revistas reciben artículos de opinión, así tengan referencias bibliográficas. Lo que te piden básicamente es identificar el problema y si no hay un problema, los artículos de opinión, por más que tengan muchas referencias o citas, no son aceptados en las revistas específicamente científicas.